Shalom, hermanos. Hoy quiero compartirles una pequeña porción de la palabra, ¿sí? Del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, más precisamente en el capítulo 18 y 19. Pero antes, contarles un sueño que me llevó a escudriñar, ¿sí? Ya hace un tiempo en este hermoso libro de este profeta. Y ese sueño lo tuve aproximadamente hace ya 7 años, pero cuya interpretación el Padre la trajo a mi vida hace aproximadamente 2 años, ¿sí? Y tiene que ver con una vasija. Yo me encontraba en el sueño, ¿sí? Caminando, y llevaba una vasija de barro, ¿sí? Y me dirigía hacia un depósito, ¿sí? Yo podía observar en el sueño dentro del depósito que existían cientos, miles de vasijas apiladas, ordenadas en filas, ¿sí? Y eran todas, absolutamente todas eran iguales. E iguales a la que yo portaba. Pero al intentar ingresar al depósito, tropezaba, caía al suelo. Y la vasija caía y se rompía por completo. Ese fue todo el sueño. No tuve la oportunidad de llegar y depositar en su lugar la vasija junto a las otras. Y el Eterno, hace 2 años, me llevó al libro de Jeremías. Y allí el profeta nos habla de una señal, ¿sí? De una señal de una vasija rota y de un alfarero. Y vamos a leer, ¿sí? Resumidamente estos capítulos, pero para entender fundamentalmente a quién va dirigida esta señal, ¿sí? No es a todo el mundo, sino a un grupo particular. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre una rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo nuevamente según le parecía. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, oh Efraín? ¿No podré hacerte nuevamente como yo quiera, como este alfarero? Dice Yahweh. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, Efraín. En un instante hablaré contra pueblos, reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, y para volver a hacer, como este alfarero. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré del pueblo, de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Yahweh, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, y mejore cada uno sus caminos y sus obras. Pero dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos, de nuestros sueños, de nuestras metas, de aquellas doctrinas que abrazamos, nosotros iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por lo tanto, así dice Yahweh: preguntad ahora a las naciones, a los gentiles, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel, la casa de Efraín, la casa de Israel, y la casa de Judá. Porque mi pueblo me ha olvidado
incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, es decir, por camino donde la mayoría de las personas se encuentran hoy en día, por el camino ancho y no el angosto. Con viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Y en el capítulo 19, el profeta, por intermedio de Yahweh, nos menciona lo siguiente. Así dice Yahweh: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo, y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Yahweh, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, porque me han dejado y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales nunca habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni vino al pensamiento. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así dice Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, así como esta vasija quebrantaré este pueblo y esta ciudad, como quien quiebra a una vasija de barro. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pase por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. El profeta Jeremías es levantado en Israel un poquito antes que la casa de Judá, ¿sí? Jerusalén, caiga en manos de Babilonia y fuera llevada al cautiverio, para llamar al arrepentimiento no solamente a los habitantes de Judá y Jerusalén, sino también a la casa de Israel, ¿sí? Producto de su indisciplina, de haber caído en idolatría, ofrecido cultos a falsos dioses. Pero el Eterno utiliza dos figuras, ¿sí?, para ejemplificar los males que vendrían sobre este pueblo y para ejemplificar también la soberanía absoluta que tiene el Eterno sobre cada una de estas vasijas, ¿sí? Cada uno de sus hijos, aquellos que componen, ¿sí?, y son parte del pueblo escogido, ¿sí?, el pueblo escogido para salvación, ¿no? Y Él nos hace saber que así como es el alfarero que una y otra vez vuelve a hacer la vasija, Él es soberano para derribar, destruir, si es necesario, más de una vez cada una de estas vasijas, a fin de que Él la haga como mejor le parezca, ¿sí? Él es el todo soberano, el todopoderoso para, si es necesario, arrancar, moldear, refinar, pulir, cuantas veces sea necesario. Porque Él es un Padre que disciplina a todo aquel que ama, y la disciplina es para el pueblo de Israel, para sus escogidos, ¿sí? El Eterno nunca le va a dar a alguno de sus hijos algo que lo va a destruir, al contrario. Primeramente Él sacará todo aquello que no es agradable en la vida de sus hijos, y si es necesario lo destruirá, a fin de que no lo destruya Él. Muchas veces sobrevienen en nuestra vida numerosas adversidades, situaciones que no entendemos, pero el Padre nos hace saber por medio de esta palabra de que
¿Quiénes somos nosotros para discutir los planes que Él tiene sobre nuestra vida? Él es omnisciente, Él ve mucho más allá. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Él tiene control absolutamente de cada uno de nuestros cabellos. Y Él está formando, ¿sí?, la imagen del Mesías en nosotros, el carácter, ¿sí? Nos ayuda día a día por cada una de las adversidades a morir más y más y más a cada una de nuestras metas, nuestros sueños personales, nuestras pasiones, que no son otra cosa más que producto de idolatría en nuestras vidas. Y a veces cuando creemos que el Eterno, el Padre, ya ha venido trabajando lo suficiente con nosotros, debemos comprender que Él es absolutamente soberano para destruir nuevamente y volvernos a hacer, para partir de cero si es necesario. Así que este mensaje va destinado principalmente a la casa de Israel en las naciones de Efraín y a los moradores de Jerusalén en la casa de Judá. Y sabemos que estas 12 tribus están y se encuentran en la dispersión, se encuentran asimiladas entre las naciones. Y es necesario que salgan, ¿sí?, de absolutamente toda idolatría, que vuelvan al camino recto, a las sendas antiguas, ¿sí?, que entiendan de que la ley, ¿sí?, nunca fue abolida y que es precisamente la ley, ese camino angosto que debemos seguir, un camino de obediencia, y que debemos guardar el testimonio de Yeshua, del Mesías. Claro que la casa de Israel, Efraín, en las naciones, y Judá, es justificada en los méritos del Mesías. Pero debemos andar como Él anduvo, en obediencia. Y en obediencia a la Torá, ¿sí?, a la ley y al testimonio. De lo contrario, no amanece. Así que el Eterno, ¿sí?, es aquel alfarero, y nosotros somos como barro que se escurre entre sus manos, ¿sí? Él es absolutamente el único que puede, en su potestad, hacernos una y otra vez de la manera que mejor le parezca. Porque a Él le pertenecen todas las cosas, y todas las cosas descansan en la mayordomía de su Hijo. Y si realmente queremos servirles, si realmente queremos ser un discípulo, un servidor de esta causa, debemos agradecer que Él nos esté moldeando como esa vasija, y si es necesario, agradecerle si nos está rompiendo una y otra vez para llegarnos a la perfección, ¿sí?, a la plenitud de la imagen de aquel que nos redimió. Ay del que contiende con su hacedor. ¿Podrá decir el vaso de barro al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me haces esto? En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro. Unos son para honra y otros para deshonra, para usos viles. Así que si nos limpiamos de todas estas cosas que nos contaminan, de la idolatría en nuestras vidas, seremos vasos, instrumentos de honra, santificados y útiles a nuestro Adón, y dispuestos para toda buena obra. Debemos huir absolutamente de todas nuestras pasiones, de la idolatría, y seguir la justicia, la emuná, la fe, el amor, la misericordia y la paz, para poder así tener un corazón limpio y desechar todas aquellas cuestiones insensatas que nada suman. El fundamento de Elohim siempre está firme, teniendo este sello: conoce a Adonai a los que son suyos, y apártese de iniquidad, de transgresión, de pecado, todo aquel que invoca el nombre del Mashiach.